Muy bien. Vamos a definir en este video, entonces, algunas de las fórmulas más recurrentes de la transformada de Laplace. Ya en el video anterior definimos la transformada, explicamos lo que es una función de orden exponencial y cómo los límites en este tipo de funciones, cuando se les pone el factor exponencial, pues tienden a cero. Entonces vamos a encontrar la transformada usando la definición de varias de las funciones más usuales, ¿no? Vamos a reescribir la definición una vez más. Vamos a ponerla para tenerla presente. La definición de la transformada de Laplace de una función que sea de orden exponencial. Dijimos que ya tomando en cuenta el límite, pues va a ser el límite cuando p tiende al infinito de la integral de 0 a p, ¿verdad? Habíamos explicado que era una integral impropia. Por esa razón había que tomar el límite de la función que quiero transformar multiplicado por el factor exponencial. Entonces aquí tenemos la función que deseamos transformar, el factor exponencial. Una vez que se resuelva el producto, si es que es reproducible este producto, si no, pues habrá que integrar por partes o por algún otro método. Después resolvemos la integral, evaluamos en los límites de 0 a p, y después tomo el límite cuando p tiende al infinito. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar desde las funciones más sencillas. Vamos a empezar tomando en cuenta que nuestra función es una constante. ¿Qué pasa para las transformadas cuando las funciones son funciones constantes? Vamos a usar directamente la definición. Entonces vamos a poner que la transformada de Laplace de una constante, pues va a ser entonces el límite cuando p tienda al infinito de la integral de 0 a p. Pues aquí está la función que quiero transformar, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a colocar en vez de f de t, voy a poner la función que quiero transformar, que es la constante. Entonces nos queda acá, por el factor exponencial que siempre aparece, diferencial de t. Aquí también me faltó el diferencial de t. Muy bien, entonces una vez desarrollado eso, bueno, expresado esto, vamos a resolver. Es una integral muy sencilla, porque claramente las constantes pueden salir por fuera de la integral. Eso se tiene por las propiedades de linealidad de la integral, pero a su vez el límite también tiene las mismas propiedades de linealidad, por lo tanto también puede salir la constante por fuera del límite, quedándonos entonces como k, que multiplica al límite cuando p tiende al infinito de la integral de 0 a p de la pura exponencial, que es menos s de t diferencial de t. Muy bien, entonces todo nos lleva, pues vamos a integrar, ¿verdad? El primer paso es integrar. Entonces la integral de una exponencial, pues bueno, déjenme poner aquí límite cuando p tiende al infinito. Y estábamos diciendo, la integral de una exponencial es ella misma dividida entre la derivada de su exponente. Como estamos derivando aquí respecto de t, pues entonces esta menos s se considera constante. Y cuando tenemos una constante multiplicada por la variable bajo la cual deriva, la derivada resulta ser la pura constante. Y eso pasa a dividir a nuestra exponencial. Y está evaluado de 0 a p. Esto quiere decir que donde nos encontremos una t, que es la variable, vamos a poner primero una p y luego vamos a poner un 0 y vamos a ver qué ocurre. Entonces nos queda acá por el límite cuando p tiende al infinito de e elevado a la menos sp entre menos s menos, recuerden que por la regla de Barrow hay que restar la evaluación en los límites, primero el superior, luego el inferior y se restan, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar en 0, e elevado a la menos s por 0 entre menos s. Aquí corrijo, ese es un 0. Muy bien, entonces nos queda acá por el límite cuando p tiende al infinito de, vamos a bajar este exponencial, nos queda 1, el menos lo puedo dejar así afuera, el menos que tiene la s, entonces me queda s por e elevado a la sp. Recuerden que cuando trasladamos una cantidad hacia abajo a dividir, el exponente cambia de signo, por lo tanto, si yo lo paso por aquí abajo, ya queda e elevado a la sp. Aquí miren cómo este menos, con este menos que tiene la s, me queda más, entonces puedo poner aquí más. Sabemos que menos s por 0 es 0, ¿verdad? Y a la vez, e elevado a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 partido entre este. Muy bien.
Ahora tomamos el límite, nos queda la constante, multiplicando al primer límite, que es límite cuando p tiende al infinito, de menos 1 entre s elevado a la sp, más el límite, porque el límite se puede distribuir en las sumas, ¿verdad? De la función 1 entre s, es la otra parte. O sea, primero tomamos el límite aquí, luego tomamos el límite acá. Si vieron el video anterior, recordarán que esta clase de funciones, cuando p tiende al infinito, entonces su límite se hace 0. ¿Qué pasa con el segundo límite? Si se dan cuenta, la variable que estamos considerando que tiende al infinito es p, que ni siquiera aparece dentro de esta función. Esta es una función de s. Eso quiere decir que entonces el límite va a tomar como constante a esta función, porque no tiene aquí la variable que le interesa. La variable que le interesa es p. Como no le interesa la variable s, sino p, entonces el límite va a considerar a 1 entre s como una constante. Por lo tanto, el límite de una constante es la constante misma. Eso es uno de los teoremas de límites. Repito, el límite de una constante es la constante misma. Entonces, este nos da 0 y este nos da 1 entre s. Por lo tanto, el resultado que se obtiene es k que multiplica a 1 entre s, y resolviendo este producto, pues nos queda k entre s. Entonces, con esto tenemos la primera de las fórmulas conocidas. Vamos entonces a ir enlistando nuestras fórmulas. Aquí entonces está la primera de ellas. Vamos a hacer un formulario. En cada video voy a ir demostrando una por una. Entonces, la primera es la transformada de Laplace de una constante. Y ya probamos que eso nos queda la constante dividido entre s. Por ejemplo, si tú tienes la transformada de Laplace de pi, como pi es una constante, pues va a ser pi dividido entre s. O si tuviéramos, por ejemplo, la transformada de Laplace de un medio, pues esto no es otra cosa más que un medio dividido entre s, que se puede reescribir como 1 sobre 2s. Eso es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la primera fórmula. Vamos ahora a demostrar qué es lo que pasa con la transformada de Laplace de una función también bien importante, que es la exponencial misma. Vamos a ponerle algún exponente, vamos a poner, por ejemplo, ponerle un exponente a cualquiera. Esta a es alguna cantidad, es algún numerito que está multiplicando a la variable t, y vamos a aplicarle la definición, y vamos a encontrar esta segunda fórmula. Entonces, ponemos aquí la transformada de Laplace de la exponencial, va a ser entonces, aplicándole la definición, el límite cuando p tiende al infinito de la integral de 0 a p de e elevado a la menos s de t, que es el factor exponencial que siempre aparece, multiplicado por la función que quiere uno transformar, que es la exponencial elevado a algún número por t. Bueno, pues vamos a aplicar la regla de exponentes, que nos dice que cuando dos bases se multiplican, sus exponentes se suman. Por lo tanto, nos queda límite cuando p tiende al infinito de la integral de 0 a p, y vamos a sumar los exponentes de las exponenciales, que son menos st más a por t. Y ya nos queda una sola base. Estoy aplicando, por si les quedó duda, estoy aplicando esta reglita de la álgebra básica. A a la n por a a la m, misma base con distintos exponentes que se están multiplicando. Nos queda una sola vez la base elevado a la suma de los exponentes. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Además de todo, pues vamos a factorizar, porque pues claramente se repite la c dentro de los exponentes, como vemos ahí. Entonces se obtiene límite cuando p tiende al infinito de la integral de 0 hasta p de e elevado a la, vamos a ponerlo así como menos s más a, esto multiplicado por t, que es lo mismo, ¿verdad? De esta manera, t por menos s nos da menos st, y t por a nos da a por t. Entonces lo vamos a dejar así, y esta es una parte constante. Este paréntesis es una constante porque consta de dos constantes, es decir, menos s ahorita se considera una constante porque estoy integrando bajo la variable t, y la a también es un numerito. Entonces aquí realmente se tiene la suma o resta, si ustedes quieren, de dos numeritos, y la resta o suma de dos numeritos vuelve a ser un numerito. Entonces este paréntesis es una parte constante. Entonces ya sabemos que e elevado a un numerito por t, pues es la misma función dividido entre la derivada de su
exponente. Entonces nos queda lo siguiente. Límite, cuando p tiende al infinito, vamos a integrar e elevado a la menos s más a por t, esa parte queda igual, pues tengo que dividir entre la derivada, y la derivada es la parte constante, que es menos s más a. Eso es la integral, y vamos a evaluar, por supuesto, de 0 a p. Fíjense que yo puedo reescribir la función de la siguiente manera. Límite cuando p tiende al infinito, de e elevado, yo saco un menos, de la parte constante saco un menos, y entonces el s me queda positivo, y la a me queda negativa. Eso es totalmente correcto, porque menos 1 por s me queda menos s, y menos 1 por menos a nos queda a positivo, dividido entre menos s más a, evaluado de 0 a p. Vamos a evaluar primero en p y luego en 0, y restamos estas evaluaciones. Entonces nos queda límite cuando p tiende al infinito, e elevado a la menos s menos a por p entre menos s más a, y ahora vamos a restarle la evaluación en el 0, es decir, menos e elevado a la menos s menos a por 0, dividido entre menos s más a. Bueno, ¿qué pasa? Aquí ustedes saben que multiplicar por 0 nos da 0, entonces todo este exponente se hace 0. E elevado a la 0 me queda 1, y aquí tengo menos con menos que me va a dar más. Y ya sabemos que es un límite de orden exponencial. Para verlo más claro, a veces ya nos podemos saltar ese paso, pero para verlo más claro, podemos reescribirlo así. Fíjense que como tiene aquí un signo negativo por fuera, yo puedo bajar toda la exponencial y queda con signo positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el límite, cuando p tiende a infinito, de 1 entre e elevado a la s menos a por p. Ahí teníamos una menos s más a. Luego aquí habíamos dicho que menos con menos es más para la segunda expresión. Queda un 1, s menos a. Y bueno, cuando distribuyamos el límite, fíjense lo que va a ocurrir. Cuando yo tome el primer límite, ese límite me va a dar 0. Ya explicamos en el video número 1 que resulta que esta es una función de orden exponencial, y por lo tanto cuando lo expresamos de esta forma, ese límite tiende a 0. ¿Y qué pasa en el segundo caso? Cuando distribuimos el límite a esa segunda función, que es 1 entre s menos a, resulta que el límite lo considera como una constante, porque como pueden ver ustedes, la variable que nos interesa es p para el límite. Para el límite le interesa la variable p, pero esta función nada más depende de la variable s. Por lo tanto, el límite el límite está buscando p. El límite está buscando una p. Como no la hay, considerará a esta función como una constante. Y por un teorema de límites, sabemos que el límite de una constante es la constante misma. Entonces, este límite me da 0 y este límite me da directamente 1 entre s menos a. Por lo tanto, ya tenemos entonces la transformada de Laplace de la exponencial. En consecuencia, como esta es una cadena de igualdades, quiere decir que lo primeritito debe ser igual a lo último. Es decir, que entonces hemos encontrado ya una segunda fórmula. La transformada de Laplace de la exponencial elevado a algún numerito por t va a ser exactamente igual a 1 entre s menos ese numerito. Esta es nuestra fórmula de hoy, número 2. Ejemplos, un ejemplo muy rápido. Si tengo, por ejemplo, Laplace de e elevado a la 3t, entonces aquí tendríamos 1 entre s menos 3, porque el numerito a es el que va aquí. El que tiene aquí multiplicando a la t es el mismo que va aquí en la formulita. Entonces la transformada de Laplace de e elevado a la 3t sería 1 entre s menos 3. Y si tuviéramos un negativo en el exponente, por decir e elevado a la menos 2t, entonces aquí tendríamos 1 entre s menos 2, ¿verdad? Y ustedes saben que el choque de un signo negativo doble, pues es positivo, entonces es 1 entre s más 2. Entonces es una buena forma de irnos dando cuenta que cuando el exponente es positivo, acá nos queda pues una resta, mientras que cuando el exponente es negativo, acá nos queda una suma. O sea, como si se voltearan los signos, ¿no? Entonces es una forma fácil de averiguar más o menos cómo se va a ver nuestra transformación. Ahí tenemos entonces al número 2. Muchas gracias. Vamos a continuar en el siguiente video. Voy a seguir encontrando fórmulas para las transformadas.